para definir, ¿no? Bueno, en todo caso, en la clase pasada, sí, el módulo pasado sí se grabó por WhatsApp. Bueno, chicos, les comentaba a los compañeros en la mañana, prácticas de la mañana, en realidad ustedes tienen que venir a cualquier clase teórica, le tienen que venir leyendo, ¿sí? Si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo harían para preguntarle al docente, aclarar sus dudas? ¿Sí? Si vienen sin nada, no hay posibilidad de mejorar las cosas, ¿sí? Entonces tienen que venir leyendo. Pero bueno, esto lo digo ya ahora está la clase. Pero la digo para la clase de síndrome antifosfolípido, que también la tienen conmigo, son las dos únicas clases que tenemos. Porque síndrome antifosfolípido sí es un tema un poquito engorroso, ¿no? Un poquito, no es muy fácil, ¿no? Es un poquito tedioso el tema. Entonces, vengan a la clase SAFE. Lo mismo les recomiendo para su clase de vasculitis también. Las vasculitis son muy parecidas unas entre otras, entonces si no vienen leyendo previamente, pues vamos a tener dificultades. Bien. El día de hoy vamos a revisar lupus eritematoso sistémico. Fíjense, ¿no? Es el prototipo de enfermedad autoinmune, ¿sí? No hay enfermedad más autoinmune que lupus, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que en medicina hay, digamos, tópicos o áreas grandes, ¿no? Por decirlo así, hay mundos diferentes, distintos, se comportan de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el cáncer es todo un mundo, ¿no? Toda la parte oncológica, tiene una fisiopatología, un diagnóstico, un tratamiento diferente. Existe el mundo de las enfermedades infecciosas, también es un mundo aparte, ¿no? Con sus propias características. Y bueno, otro de esos mundos importantes es el tema de la autoinmunidad, ¿sí? Es una cosa que tiene bastantes diferencias respecto a lo que habíamos mencionado previamente. ¿Hay manera de escaparse de la autoinmunidad? La respuesta es no, ¿sí? Cualquier especialidad que ustedes desean hacer, sin que sea reumatología, se van a cruzar con la autoinmunidad. O sea, de tal manera que es algo a lo que no podemos ser ajenos, sea cualquiera la especialidad que tengamos, ¿sí? ¿Qué enfermedad autoinmune, por ejemplo, conocen en la piel? Para el que quiera ser dermatólogo. ¿Qué enfermedad autoinmune? Pérfido, muy bien. Otra, por ejemplo, muy común es la psoriasis. Psoriasis es una enfermedad también autoinmune de la piel, ¿sí? Y entonces, el pénfigo, que comentaba su compañero, ¿eso lo maneja un reumatólogo? Para nada, eso es un manejo de un dermatólogo, ¿sí? Porque es una enfermedad, si bien sea autoinmune, pero es una enfermedad limitada a la piel. No, pero yo no quiero ser dermatólogo, yo quiero ser neumólogo. ¿Qué enfermedad autoinmune conocen que manejen los neumólogos? Muy común. El asma, ¿no? El asma bronquial es una enfermedad autoinmune. La sangre es una enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Y a ver, reumatólogo? No, tampoco. La nivel ninguna. Entonces, ¿qué enfermedades puede ver entonces el reumatólogo? ¿Sí? El reumatólogo ve la autoinmunidad, pero cuando tiene compromiso sistémico, ¿sí? Cuando la enfermedad está limitada a un órgano, a un tejido, hemos visto, ¿no? Aparato respiratorio, la piel, el riñón, lo que sea, ¿sí? Pero está confinada a un determinado órgano del sistema, es una responsabilidad de la especialidad a la cual le corresponde ese órgano del sistema, ¿sí? Pero cuando la cosa se empieza a disparar a varios sitios al mismo tiempo, ahí sí ya es problema del reumatólogo, ¿okay? Es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Porque ustedes van a referir pacientes, ¿sí? Entonces tienen que saber a quién voy a referir, no van a estar refiriendo, por favor, pénfigos, asmas, ¿sí? Eso debe ser claro el valor. Bien, pero les decía, si bien es cierto, se ve autoinmunidad en muchos campos, no se puede escapar de la autoinmunidad. Realmente, si quieren encontrar un prototipo de enfermedad que se quede
más o menos claro de qué se trata la autoinmunidad, bueno, el mejor ejemplo es el dermatoso sistémico, ¿no? Realmente es complicado encontrar si existe alguna enfermedad más autoinmune que esta, no, probablemente es el prototipo de enfermedad autoinmune. Les decía a sus compañeros en la mañana, el lupus eritematoso sistémico, como dice su nombre, no sistémico, virtualmente puede afectar cualquier órgano, cualquier tejido. Creo que no hay ningún órgano o tejido que se pueda escapar al lupus, ¿sí? Sin embargo, hay por supuesto sitios anatómicos más frecuentes, ¿no? Entonces, esta clase teórica vamos a ver una paseada por todo, por la gran mayoría de las cosas que puede hacer lupus, pero por supuesto vamos a incidir un poquito más en lo que es más frecuente, ¿no? No se podría hablar de toda la medicina, ¿sí? Porque el lupus puede afectar prácticamente todo, ¿sí? Bien. Pero bueno, empezando con algunos datos epidemiológicos, fíjense que el lupus es lejos más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Una relación de 9 a 1, de 10 a 1, bueno, dependiendo de la bibliografía. Es tremendamente más frecuente en mujeres, ¿no? ¿Por qué? Pues miren, en general las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres. Si uno compara el sistema inmune de una mujer versus el de un varón, el sistema inmune de una mujer es más activo, tiene más posibilidad de defenderse contra las infecciones, ¿sí? Cuando se hacen estudios de a quién le dan más infecciones, a los varones y a las mujeres, a los varones, ¿sí? ¿Quiénes tienen un mejor sistema inmune para defenderse contra las infecciones? En términos generales, las mujeres, ¿sí? Pero ¿cuál es el precio de esa mejor defensa? La autoinmunidad. O sea, es un tan buen sistema inmune que es excesivamente reactivo que no solamente las defiende de las infecciones, sino también empieza a atacarlas a ellas mismas, ¿sí? Eso por supuesto que es un razonamiento bastante sencillo, hay muchas más explicaciones, involucra el tema hormonal, una serie de factores, ¿no? Pero en términos generales es así, la mayoría, no todas, de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en el sexo femenino, ¿sí? Lupus hay en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo hay lupus, es cierto, eso lo revisábamos con sus compañeros. En términos generales es más prevalente en la raza negra, la raza afroamericana, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya lupus en caucásicos y de piel blanca, ¿no? Es más, ¿no? Cuando uno ve ensayos, estudios de investigación, los pacientes que son enrolados en estos estudios, de hecho, es más individuos de raza blanca. Bueno, eso no me interesa. La cosa es que es una enfermedad que no distingue de razas, ¿no? Virtualmente a cualquier persona le puede dar lupus. Bien. ¿Qué tan frecuente es? Les decía a sus compañeros, es una enfermedad, podríamos decirla poco común, una enfermedad rara, si cabe el término, ¿sí? Pero no es inexistente, ¿no? Y para eso necesito practicar un ejercicio de la mañana. Decíamos, ¿qué tan frecuente es el lupus? Esto puede variar, ¿no? Por si acaso, de acuerdo a la bibliografía que uno revise. Pero digamos, en términos generales, de 15 a 50 casos por cada 100.000 personas, ¿sí? Personas. Entonces, decía a sus compañeros, imagínense la población del equipo es 1 millón de personas, ¿sí? Entonces, si sacamos un promedio, digamos, 30 casos por cada 100.000 personas, para 1 millón de personas que son en equipo, decíamos, por lo menos, hay 300 casos de lupus de Arequipa, ¿sí? Y eso ustedes pueden dar la oportunidad de agotar en los hospitales que van a ver. Por lo menos un hospital grande como el que estoy yo, o también cuando vayan al lugar, al caso, en hospitales grandes, con bastante probabilidad por lo menos hay un caso de lupus. Es posible que no haya ninguno, sí, pero muchas veces hay 1, 2, ya hay algunos meses del año para 4, 5, ¿sí? Es una enfermedad que sí, con alguna probabilidad se la van a cruzar en algún momento, por más de que no sea, digamos, de su interés la radiología, ¿sí? Pero son pacientes que pueden recibir emergencia, ¿no? O como dermatología, o como nefrología, ¿sí? Porque hemos visto que pueden afectar muchos órganos y sistemas. Acá viene un poco el asunto de saber qué es lo que provoca el lupus, ¿sí? Cuando hace un momento yo les
que el lupus es una enfermedad que eventualmente le puede dar a cualquier persona, no exageraba, ¿no? Porque el lupus no es una enfermedad contagiosa, no es porque me hacía algún síntoma, no me con otra persona, no es una infección de transmisión sexual, ni nada por el estilo. Es una enfermedad que tiene cierta predisposición genética. Ahí están los anticonceptivos humanos, para el que le gusta la enfermología, ¿sí? Que frente a esa base genética, la exposición de ciertos agentes ambientales, la enfermedad puede activarse, ¿sí? Es posible también que una persona, por más que tenga la predisposición genética, si no hay un factor ambiental desencadenante, puede no presentarlo nunca en la vida, ¿sí? La pregunta del $1.000.000 entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el agente desencadenante? Una persona que tiene la genética para el lupus, ¿qué hace que despierte la enfermedad, ¿no? Que se manifieste clínicamente? La verdad es que las cosas no se saben, ¿sí? Todos estos señores de acá son propuestas. Radiación ultravioleta, habíamos hecho el tema del sexo, ¿no? Más frecuente, sexo femenino. Se plantea la posibilidad de algunas infecciones, como es el caso de virus de Epstein-Barr y algunos otros más. Pero realmente no se sabe la ciencia cierta qué hace que una persona genéticamente predispuesta desarrolle la enfermedad clínica, ¿no? Porque el razonamiento es simple, ¿no? En un grupo de personas, en un grupo N de personas, gran cantidad de ellas puede tener infección por Epstein-Barr. El Epstein-Barr es ubicuo, es muy común contagiarse de Epstein-Barr y no todas ellas desarrollan lupus eritematoso sistémico. Por eso esos solo son teorías, ¿sí? Lo cierto es que, si bien es cierto, la interacción genética, ambiental, ya hemos comentado también algo de color hormonal, sí queda claro, más o menos clara la parte inmunológica, no está de más decirlo, hemos dicho que es una enfermedad que en esencia es autoinmune, no hay mejor ejemplo de autoinmunidad que el lupus, ¿sí? Entonces, lo que queda claro acá es que el daño lo terminan provocando estos señores de acá, ¿no? Esta estructura, esta es la unión de un anticuerpo con un antígeno, ¿no? Esa estructura, esa unión antígeno-anticuerpo se denomina inmunocomplejo, ¿sí? Acá les hago una pregunta, a excepción de los chicos que rotaron la mañana conmigo, ¿no? ¿Quién produce los anticuerpos? ¿Qué célula produce anticuerpos? ¿Qué? Células B, células. ¿Quién produce los anticuerpos? Las células plasmáticas. La doctora está en linfocito B, pues. Sí, pues la célula plasmática deriva del linfocito B, ¿sí? Pero en estricto, la célula productora de anticuerpos es la célula plasmática. Lo cierto es que se forma esta estructura, este inmunocomplejo, y como pueden ver se empieza a depositar en los tejidos, en la piel, en el riñón, en los vasos sanguíneos, y se empieza a generar proceso inflamatorio. Pero sería que la pregunta, ¿la inflamación es exclusiva de la autoinmunidad? No. ¿El cáncer genera inflamación? Sí. ¿Las infecciones generan inflamación? También. ¿Los traumas generan inflamación? También. La inflamación es un síndrome, ¿no? Que puede dar muchas causas, pero que finalmente ¿a qué lleva la inflamación? A que los órganos donde está ocurriendo esa inflamación dejen de funcionar de manera adecuada y eventualmente la fase final de la inflamación, ¿cuál es? ¿Cuál es la última fase de la inflamación? Fibrosis, ¿sí? Fibrosis. Entonces, en lugar de tener un riñón ahí bien bonito con sus glomérulos, ¿qué vas a tener si la inflamación no se controla? Fibrosis renal. O sea, que esté dando un infección. Eso puede pasar en los diferentes órganos donde se depositan estos inmunocomplejos. Cierto es que, les decía, hacer ese es un resumen de la fisiopatología. La verdad es que la fisiopatología incluso es bastante amplia, bastante complicada. Si ustedes buscan cada célula del sistema inmune y su rol en el lupus eritematoso sistémico, van a encontrar infinidad de artículos, ¿no? ¿Qué células del sistema inmune hay? Neutrófilo. ¿El neutrófilo tiene rol en el lupus eritematoso sistémico? Sí. ¿El linfocito B? También. ¿El linfocito T? También. ¿La célula dendrítica? También. ¿El linfocito T? También. ¿El linfocito B? También. ¿Sí? El complemento? También. O sea, una fisiopatología bien amplia. ¿Sí? Bien amplio, que realmente no tampoco merece, al menos para términos de no especialidad, no de pregrado, tampoco merece obsesionarse, mucho con la física.
fisiopatología, ¿no? Pero sí más o menos entender, ¿sí? Entonces, fíjense, acá están los anticuerpos de los que comentábamos, ¿sí? Nos decíamos, se tiene que formar una estructura que se llama inmunocomplejo. El anticuerpo lo están viendo acá de colores, ¿no? Verde, rojo, azul. El asunto es contra qué está dirigido el anticuerpo. Me queda claro que el sistema inmune, digamos, con más frecuencia de una mujer, se raya y empieza a producir anticuerpos. O sea, ahí están viendo los anticuerpos, ¿sí? ¿Qué nos falta para formar el inmunocomplejo? El antígeno, ¿sí? Ya, muy bien. Los antígenos, ¿qué tipo de moléculas suelen ser? Desde el punto de vista bioquímico, ¿no? ¿Qué son lípidos? Proteínas, ¿no? En esencia son proteínas, ¿sí? En esencia son proteínas. Pero pueden comportarse ciertamente como antígenos, también como residuos glucídicos o residuos lipídicos, también, ¿sí? Pero en esencia, estos anticuerpos están dirigidos contra proteínas, ¿sí? Acá, por ejemplo, este es un esquema que les está mostrando cómo los anticuerpos se van dirigidos contra la membrana basal glomerular del riñón. En la membrana basal glomerular del riñón hay proteínas. Sí, proteína, pues, ¿no? La estructura es proteína. El error acá está en que ese anticuerpo no debería reaccionar contra las proteínas propias. No se olviden que la función más esencial, la función más importante del sistema inmune es diferenciar entre lo propio y lo extraño. Si es extraño, virus, parásito, bacteria, lo que sea, le ataca. Si es propio, son antígenos, proteínas propias, las conozco como antígenos propios, no los atacan. Ya. Ese es el problema del sistema inmune de una paciente con ESA, ¿sí? Los anticuerpos empiezan a relacionarse, vincularse con los antígenos propios de manera errónea y se forma el inmunocomplejo, ¿sí? Fíjense, para que se genere este error, ¿sí? No es simplemente que la célula plasmática no se raya y empieza a producir anticuerpos y se produce la enfermedad, no. La verdad es que para que se llegue a ese punto deben haber sucedido una serie de cosas, ¿no? Una serie de alteraciones para que se produzca este mal funcionamiento del sistema inmune, porque acuérdense que el sistema inmune tiene checkpoints, ¿no? O sea, tiene puntos de control. Ahí donde empieza el sistema inmune a reaccionar contra uno mismo, el sistema inmune tiene mecanismos de control, ¿no? Y es un ejemplo de ello, es por ejemplo los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B pasan por mecanismos de tolerancia central, tolerancia periférica. ¿Qué quiere decir eso en resumen? Que un linfocito B que reacciona contra mis propios tejidos es un linfocito B que debe entrar en apoptosis. Eso lo hace el sistema inmune de una persona sana, ¿sí? Bueno, ese mecanismo tan interesante de... Acuérdense que el linfocito no aparece por gracias al Espíritu Santo, ¿no? Tiene que pasar un proceso, ¿no? Un precursor linfóide común, linfocito B, PB, bla, 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 bla. A medida que va sufriendo el linfocito ese proceso de maduración, el sistema inmune se asegura, ¿no? De que la inmunoglobulina, el anticuerpo, ¿no? Asociado, el anticuerpo que expresa la célula, no sea pues reactivo a los antígenos propios, ¿no? Pero necesita todos estos mecanismos de expresión, por ejemplo acá tienen que ver los genes de reordenamiento genético del linfocito B. Toda esta vía molecular, simple y sencillamente en el paciente con leucemia sistémico, no funciona, se perdió, ¿sí? Entonces encontramos linfocitos B autorreactivos, o sea, linfocitos B que se van a diferenciar las células plasmáticas productoras de anticuerpos que van a atacar las estructuras propias, ¿sí? Entonces el T. Más o menos ya tenemos idea de qué es el lupus, por qué se produce. Ahora vamos a ver qué provoca, ¿sí? Manifestaciones clínicas. Fíjense, este es un cuadro bien interesante, porque habíamos dicho, si bien es cierto, el lupus puede afectar virtualmente cualquier órgano del sistema, pero bueno, hay algunas cosas que se producen con más frecuencia que otras, ¿sí? Les decía, este cuadro es interesante porque les muestra la frecuencia de los síntomas al inicio de la enfermedad, qué porcentaje de pacientes con lupus tienen estos síntomas al inicio de la enfermedad y cuáles nos van a presentar ya digamos a lo largo del tiempo. Acuérdense que el lupus es una enfermedad crónica. En
El lupus es una enfermedad que a aquel paciente que la padezca la va a llevar toda su vida, ¿sí? El tratamiento será para controlar, para mejorar al paciente, pero el paciente que desarrolla lupus, lo más probable es que ese lupus lo va a acompañar durante toda su vida. Es una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces eso les marca esto, ¿no? Por ejemplo, fíjense, algo que nos interesa mucho a los reumatólogos, ¿no? Artritis o artralgia. ¿Por qué les digo que nos interesa mucho? Porque varias de las enfermedades que vemos producen eso, pues, artritis, artralgia. De hecho, muchas veces si un paciente ha referido a reumatología es porque le duelen las articulaciones o está con las articulaciones inflamadas, ¿no? Entonces, fíjense lo frecuente que es el lupus, ¿sí? Fíjense, al inicio de la enfermedad, al inicio de la enfermedad, 62-67%, más de la mitad tiene compromiso articular. Pero a la evolución de la enfermedad, 83-95%. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un aporte de pacientes con lupus, ¿sí? Un grupo de pacientes con lupus, pónganse de 10 años de enfermedad, ¿sí? Ya los diagnosticamos 10 años, casi todos en algún momento de la enfermedad han tenido artralgia o artritis, ¿sí? O sea que cuando tienen un lupus y no tienen compromiso articular, duden de que sea un lupus. ¿En qué situación podría ser? En esta, ¿no? Está de repente iniciando la enfermedad, entonces sí tiene todo el derecho a no tener compromiso articular, ¿no? O sea, por si acaso, no se le da a un paciente con lupus, pues no tiene artralgia, no tiene artritis, no tiene lupus, chavo. Cuidaditos, al inicio de la enfermedad, hasta un 40% pueden no tener compromiso articular, ¿sí? Bueno, pero bueno fuera que el lupus solamente agarra las articulaciones. Entonces, todo lo que puede ocurrir. Este es un dibujo interesante que saqué, creo, en un paper del New England, ¿no? Que les marca, fíjense, la frecuencia. Entonces, articular, ya lo comentamos, tremendamente. Piel. Piel es un órgano que frecuentemente se entra por lupus, lo vamos a ver con más detenimiento en un momento. Pero, digamos, la lesión clásica, ¿no? La insignia, el símbolo del paciente con lupus es el eritema malar, ¿no? Pero vamos a ver que pueden ocurrir varias otras cosas más. El compromiso hematológico, fíjense, el 75%. También es muy común. ¿Qué hace el lupus? Todo para abajo. Anemia, leucopenia, trombocitomía, ¿sí? Bien. Renal, acá se quedaron cortos. De hecho, el compromiso renal en un paciente puede ser hasta el 50% de los pacientes. Acá se quedaron cortos. Bueno, y el resto lo vamos a ver poco a poco. Quizá un poquito hablar esto del fenómeno de Raynaud. Fíjense, el fenómeno de Raynaud ustedes lo van a ver quizá con más detenimiento, lo hace de esclerosis sistémica, pero bueno, que vayamos comentando algunas cosas, ¿no? El fenómeno de Raynaud es la coloración violácea de las extremidades. Puede ser de los dedos de las manos, los dedos de los pies, el pabellón auricular, ¿sí? Sitios anatómicos donde la circulación sea terminal, ¿no? ¿Qué pasa? Cambian de color los dedos de las manos, por ejemplo, con algunos desencadenantes, por ejemplo, el frío, el estrés, ¿sí? A todo el mundo acá que se mete al frío, obviamente queda su un poquito morado, ¿no? Eso no es Raynaud, Raynaud es una cosa tremendamente evidente, ¿no? O sea, es un cambio que es importante, ¿no? Fíjense, así como decíamos, muchas veces uno piensa en mandar a un paciente al reumatólogo porque tiene artritis o artralgia. El Raynaud también es un motivo muy frecuente de referencia, ¿no? Médicos de otras especialidades o médicos generales mandan a un paciente al reumatólogo a evaluar porque le ha evidenciado, o el paciente le ha dicho que tiene síntomas compatibles con Raynaud, ¿sí? Para esto no es motivo de la clase, pero yo les recomendaría que lo revisen para que les estén poniendo cara de asustados, ¿sí? Que lean fenómeno de Raynaud como un tema aparte, ¿sí? El Raynaud, por si acaso, puede ser primario o puede ser secundario. ¿Cuándo es primario? Cuando solo es por Raynaud no tiene ninguna enfermedad autoinmune de base, ¿sí? Y de hecho la gran mayoría de las veces es primario. ¿Qué les estoy diciendo? Muchas personas que tienen Raynaud, ¿no? Es, digamos, no es algo grave, es algo que incluso con los años va a ceder. No significa que tengan una enfermedad, y menos una enfermedad reumática, como están viendo, son enfermedades serias, ¿no? De base. Entonces les digo, para su tranquilidad, existe el fenómeno Raynaud primario, ¿sí? Pero sí es cierto también que algunas personas, uno de cada 5 pacientes con lupus tiene fenómeno de Raynaud, y hay lupus primario, de contra secundario. De base tiene un lupus eritematoso 8.
sistémica. De las enfermedades reumáticas de las que yo les puedo hablar, ¿cuál es la que más daño da? ¿Lupus? No, la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica, vaya enfermedad complicada, sería más complicada quizá que lupus, ¿sí? Pero es la que más daño da, ¿no? O sea, el mayor porcentaje de los daños, ¿no? Bien. Bueno, y ahora corresponde revisar, pues, ¿qué cosas puede hacer? Fíjense, estos son los famosos síntomas B, o sea, de hecho es lo más frecuente, digamos, 95% de los pacientes en algún momento de la enfermedad. Pero el problema de los síntomas B es pues, que son completamente inespecíficos, ¿no? O sea, fiebre, malestar general, pérdida de peso, cualquier cosa, ¿no? O sea, no son para nada, son muy frecuentes, pero no son para nada orientativos. Esto mismo me puede provocar un cáncer, una infección, no me ayudan mucho, pero son frecuentes. ¿Qué más? Articular, sin qué decirlo, ¿no? Ya hemos comentado sobre eso. De acá vale la pena que ustedes se orienten, ¿no? Van a ver que las enfermedades reumáticas pueden comportarse, varias de ellas son artritis, ¿no? Finalmente son tipos de artritis. O sea, lo que tiene el paciente es inflamación de las articulaciones. Nada más hace falta poner el nombre y apellido. O sea, esta artritis es una artritis reumatoide, es un shock, es una esclerosis sistémica, es un lupus, ¿sí? El nombre y apellido a veces, chicos, es lo de menos. O sea, el examen no prueba, los exámenes tienen que dar. Pero en la práctica clínica, incluso para el especialista, no es una cosa urgente determinar cuál tipo de artritis es, cuál de ellas, ¿sí? Porque todas maneras se tratan de manera bastante similar. El tema es que no se te escape el diagnóstico de artritis, ese es el asunto, ¿sí? Entonces ponemos estas imágenes muy, digamos, muy preocupantes, pero lo cierto es que el lupus en general en la gran mayoría de los pacientes solamente da artralgias, y son artralgias no deformantes. O sea, en cristianos solo duelen las articulaciones, no suele haber deformidad, contrariamente a lo que sucede por ejemplo en artritis reumatoide, artritis psoriásica, ¿sí? No suele ser una artropatía deformante, por eso es que acá bien claro dice en verdecito, más frecuente artralgias, ¿no? Es lo más frecuente. Pero sí es cierto, estas manos, estas de acá, podrían corresponder perfectamente a un paciente con lupus. Y ahí hay un curioso, doctor, ¿qué pasó? ¿No que no era deformante? Fíjense que lo que pasa es que el aparato osteomuscular no se limita a cartílago y hueso, ¿sí? Hay más estructuras conteniendo la cápsula articular, ligamentos, tendones, ¿sí? Fíjense. El lupus, un poco porcentaje, fíjense, 10%, pero puede hacer eso. Esa deformidad no es por destrucción del cartílago, es por destrucción de los ligamentos, de los tendones, ¿no? De lo que sostiene la articulación, por eso genera la deformidad. Si este paciente lo tuviéramos en vivo y en directo, y yo le enderezo el dedo, o sea, se lo estiro, va a regresar a su posición original, porque solamente está, o sea, lo que ha inflamado, lo que ha destruido la enfermedad es el sostén de la articulación, ¿no? Pero el cartílago está indemne. Y yo, ¿cómo se puede saber eso? Si no veo ahí el cartílago, tómale una radiografía, ¿sí? Tomas una radiografía, vas a ver que es posible que no esté en su lugar, que esté medio dislocado, no en su sitio anatómico correcto, pero el cartílago está, ¿sí? Esa es la característica del Yaku. Como curiosidad, digamos, porque no es una cosa muy frecuente tampoco, ¿no? 10% de los pacientes. Lo más frecuente es que solo hay artritis. Ahora, ¿puede haber artritis? Sí, puede haber artritis. Así es la reumatoide, no es tan fácil, ¿sí? Esta es una cosa también preocupante, ¿no? Fíjense, 15 hasta el 30%, porque es bastante alto, puede ser necrosis de la cabeza femoral. Cosa muy grave, porque eso es sinónimo de reemplazo articular. Osteonecrosis acética, pues acaso tiene muchas causas, ¿no? Hay gente que incluso de manera espontánea empieza de un día para el otro, la necrosis en la cabeza, ¿sí? Pero hay algunas otras causas, ¿no? Alcoholismo, corticoides, bueno, dentro de esa lista de 40 causas, una de ellas es la osteonecrosis, ¿sí? Pues les decía cosa bastante grave, porque esta cosa no va a solucionar con antidepresante, ni nada de eso. Decíamos que la parte hematológica también, ¿no? Frecuentemente afectada, fíjense, 85% de pacientes en algún momento de la enfermedad. Y decíamos todo para abajo, ¿no? Anemia, leucopenia, trombocitopenia.
¿Cuál es la buena noticia? En la gran mayoría de los pacientes no suelen ser lo suficientemente graves. ¿Qué quiere decir que no es lo suficientemente grave? Ya, que el paciente puede tener una anemia leve, moderada. Va a llegar la hemoglobina menos de 7 muy rápido. O sea, el paciente puede estar un poco pálido, fatiga, cansancio, pero nada más, no le va a dar un shock. Como lento, ¿cierto? Leucopenia igual, se bajan los leucocitos. El criterio generalmente dice menos de 4.000, un paciente puede estar con 2.500, 2.000 leucocitos. Eso es muy problemático, ¿no? ¿A partir de cuándo empieza a ser problemática la leucopenia? Para esto, ¿para qué sirven los leucocitos? Para el ganado de infecciones, ¿verdad? Si no hay leucocitos, más predisposición a infección, ¿no? Leucopenia y infección. Los leucocitos no están de adorno, son muy importantes. Pero generalmente un punto de corte, acuérdense de ese diagnóstico de neutropenia febril. ¿Cuándo es que ya me puede dar cualquier infección, gérmenes oportunistas, con recuentos neutrofílicos menores de 500 o de 1000? El lupus no suele hacer eso, ¿sí? 2300, 3000. No es el valor normal, pero no es demasiado preocupante. A eso se refiere, pues, asintomático clínicamente. O sea, tú le tomas el hemograma al paciente y sí está con leucopenia, pero no les provoca alguna cosa así, generalmente. Así. Igual pasa con la trombocitopenia, fíjense, solamente menos del 5% de los casos es intensa, o sea, es una trombocitopenia que puede predisponer al sangrado de un paciente, ¿no? A sangrados para subir las plaquetas, pero no suele ser así, no suele ser manifestaciones ahí. Y bien que sea así, porque nos ayuda al diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando un paciente ingresa porque sangra por todo sitio, la hemoglobina está en 3 y 4, los leucocitos están en 200, no pensaría que es un lupus, más hereditario, ha sido un problema hematológico primario, no sé, una anemia clásica, ¿sí? No me orientaría hacia el lupus, ¿no? Porque me acuerdo, mi idea general es que el lupus sí da trastorno hematológico, pero no suele ser tan severo, no suele, porque fíjense que hay una cosa bien complicada, ¿no? Un porcentaje pequeño de pacientes puede hacer algo que se llama anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? ¿Cuántas causas hay de anemia hemolítica autoinmune? No, hay varias, ¿sí? Pero una de ellas es el lupus eritematoso. Eso es grave, el nombre lo dice. ¿Por qué está bajando la hemoglobina? Porque los glóbulos rojos se están destruyendo. ¿Y por qué autoinmune? Porque justamente anticuerpos, inmunocomplejos, anticuerpos están atacando antígenos en los glóbulos rojos y los están utilizando, los están destruyendo. Y esa cosa es sumamente grave, se baja la hemoglobina rápidamente, se puede elevar los niveles de bilirrubinas, ¿sí? Y PUM sale positivo, ¿sí? Entonces, anemia hemolítica autoinmune es bastante serio, felizmente no es muy frecuente. Listo, ese es otro órgano, habíamos dicho, ¿no? Muy frecuentemente afectado por el lupus. El ectano es lo más clásico. Acá quizá agregar simplemente de que, fíjense, ¿no? Es un tema que respeta el surco nasogeniano. ¿Por qué? Eso es muy importante. Traten de aprender las cosas con un porqué. Si les aprenden para correr, pues para correr nada. ¿Aló, doctor López? Sí. Mira cómo ha ido. Mira cómo te ves. Mira. No estábamos en manifestaciones sociomusculares. El doctor ¿Ya te hablo? Sí, Es un anticuerpo. Tiene sentido, inmunotera.
Entonces decían, ¿por qué respeta el sol cuando venía? Acuérdense lo que habíamos hecho al inicio. Si bien es cierto no se sabe de teología de luz, pero se conocen algunos desencadenantes, ¿no? Uno de ellos es la radiación ultravioleta, ¿no? Resulta que al surco amazoniano no llega con la radiación ultravioleta porque está cubierto por la nariz. No exagerando, ¿no? Bien. Pero bueno, en general es una zona que está cubierta por la nariz, que hace sombra a la nariz, entonces por eso no se suele afectar, ¿no? Es importante a considerar porque por el diagnóstico diferencial, ¿no? No se les va a poder, por favor, ver a cualquier compañero o compañera con cirugía rojas y le van a decir que tiene lupus. Hay mucha gente que constitutivamente puede tener las mejillas enrojecidas, no traducir eso como un problema. Otra cosa que es muy frecuente es, por ejemplo, la famosa rosácea. Rosácea también, ¿no? Puede tener la cara enrojecida, pero a diferencia del ectama malar lupus, no respeta para nada esos conos genial, no lo respeta, pues por aquí, acá, por allá, ¿no? Y aparte suele ir acompañada de otras lesiones dermatológicas, pápulas, pústulas, ¿no? O sea, es diferente, lógicamente es distinto. Entonces eso, ya, eso es importante. Pero fíjense que sí termina siendo un dato clínico, ¿no? O sea, uno tiene que acostumbrarse a ver temas malares, porque en una parte del mundo dice que hay que biopsiar para confirmar que eso es un tema malar. Fíjense, una biopsia en la cara física. Entonces, sí es un signo como que uno tiene que acostumbrarse a verlo en los pacientes, conocerlo, para que cuando uno tenga duda con otro paciente dice, eso no es el tema malar. Bien. Entonces, el ectama malar es clásicamente una lesión aguda, como les pongo acá. El problema, la buena noticia de las lesiones agudas, como el ectama malar, es que curan sin dejar cicatriz. La mala noticia es que se asocian a compromisos sistémicos. O sea, una persona como esa que tenga ectama malar, bien difícil que la enfermedad esté limitada sobre la piel. Puede tener otros compromisos, la renal, lo que sea, más compromisos. ¿Sí? En cambio, las lesiones crónicas, vamos al otro extremo, las lesiones crónicas que dan el lupus, como el lupus discoide, la mala noticia es que estas lesiones más bien sí tienen mucha tendencia a dejar cicatrices. ¿Sí? Pero la posibilidad de que el paciente tenga infección en otro órgano, otra infección sistémica, es más rara, ¿no? Por eso les decía a los compañeros en la mañana. En temas malares, en mi corta carrera he visto un montón, ¿sí? He visto que 400, así que no sé, pero he visto un montón, ¿sí? Lupus discoides cuando se he visto 2 o 3. Les decía, ¿por qué? Asumo que es porque como no dan un compromiso sistémico, enfermedades limitadas a la piel, me imagino que esperamos un dermatólogo, no llegan mucho a la red, ¿sí? Ahora, digamos, en medio hay unas lesiones que son subagudas bastante complicadas porque el diagnóstico diferencial es amplio, ¿no? Por ejemplo, este lupus anular policíclico se consume muy frecuentemente con lesiones por hongo. Por eso los hongos no hay lesiones así como anillos, un halo alrededor y blanquito al centro, entonces el diagnóstico diferencial es amplio. Para subagudas, ni qué decir de psoriasifórmicos, aunque lo confunden mucho con psoriasis, ¿no? Estos son los famosos estigmas. ¿Qué quiere decir estigmas? Que si tú los indagas, porque el paciente con mucha seguridad no te los va a decir, pero tú si se los preguntas al paciente, pudieras acercarte más al diagnóstico de lupus, ¿no? Que son estigmas, no son específicos por si acaso, ¿no? Dice ahí, inespecíficos, ¿sí? Pero podría meter. Nosotros estamos hasta las 4. Nosotros estamos hasta las 4. Entonces tenemos que correr y nos van a la ya. Es decir, son inespecíficas por si acaso, ¿ya? Sobre todo lo digo por este asunto que me decía, ¿ya? Si no trae sus compañeros se van a empezar a asustar. Es muy frecuente que esté el cabello, por si acaso. A veces, de alguna manera que a veces la alopecia que provoca el lupus parece un caso. Eso yo siempre lo recomiendo. Cuando le hago un tema, luego le hago un caso clínico. Un interiorismo importante, un caso clínico que puedan encontrar en la literatura. Pero bueno, les decía, la alopecia, o sea, la falta de cabello, a veces es muy evidente, un hueco ahí en la cabeza no hay cabello, pero a veces sí el síntoma está hecho más sutil. Pero causas de alopecia hay muchas, por eso inespecíficas. Úlceras orales que tienden a ser indoloras, generales, y a veces por ejemplo están de la fotosensibilidad, también eso es importante, preguntarle al paciente, le pregunta, oye, la luz del sol o en la noche, cuando está con la luz artificial, te molesta la vista,
Fíjense, al lado derecho les pongo los criterios de clasificación. Pasa mucho esto, ¿no? Es importante que ustedes lo conversen con otros docentes que tengan reumatólogos. ¿Cuál es la diferencia entre un criterio de clasificación y un criterio de diagnóstico? Crea confusión, ¿sí? A ver, lo que yo les puedo decir es lo siguiente. Los criterios de clasificación en esencia no son diagnósticos, ¿sí? Porque te dan la libertad de que, como médico especialista, que por más que un paciente no cumpla criterios de clasificación, si tú crees que este paciente tiene lupus, por más que no cumpla los criterios, tú crees por tu especialista, superespecialista, tu experiencia, lo que sea, si a ti te parece que es un lupus, trátalo como lupus, ¿sí? Te dan esa libertad, ¿sí? Por eso es que no podríamos decir que son diagnósticos, ¿sí? Puede ser que un paciente que no cumpla criterios de clasificación tenga diagnóstico de lupus, pero eso debe ser lo raro. Lo usual es que un paciente con diagnóstico de lupus cumpla criterios de clasificación. De hecho, si tú quieres hacer una investigación de lupus, una enfermedad reumatológica, la que sea, pero que tenga criterios de clasificación, solamente puedes enrolar un paciente a tu estudio de investigación siempre y cuando cumpla criterios de clasificación. Ahí ya no hay que ser especialista, yo para mí sí, para mí no, tiene que cumplir criterios de clasificación, ¿sí? Por eso ustedes, si leen una investigación cualquiera de lupus, ¿no? Algún ensayo que se haya hecho sobre lupus, sobre lo que sea, ¿no? Diagnóstico, tratamiento, no me interesa, pero los pacientes que han incluido en ese estudio tienen que cumplir criterios, no sé si sea los de 2012, los de 2019, los que haya decidido el investigador, pero tienen que cumplir criterios. ¿Por qué? Porque un paciente que cumple criterios de clasificación de lupus, pues no hay duda de diagnóstico, es lupus. El lupus acá, en Chile, en Europa, no sé, porque cumple criterios de clasificación. Estos son los clásicos, ¿no? Los de 2012, probablemente muchos colegas reumatólogos los sigan utilizando. Yo los voy a molestar ahora con los de 2019, están más actualizados, pero mucha gente, no hay ningún estudio que diga que los de 2019 sean mejores que los de 2012, por si acaso, ¿sí? Entonces eso es justo para el igual son bastante parecidos, son muy diferentes. Manifestaciones neurológicas. 50-60% de los casos es igual a los institutos. Pero fíjense que en este 50-60% de los casos está incluido, por ejemplo, cefalea. Es lo más frecuente. Los tan simples como un dolor de cabeza, ¿sí? Pero cosas también tan aterradoras en el menor porcentaje como algunas que les pongo acá. Por ejemplo, enfermedades de celulitis. O, por ejemplo, acá, esto es la tomografía, acá es una resonancia, pero que les muestra una mielitis transversa. Es una inflamación tan importante en la médula espinal, nuestro lupus puede inflamar virtualmente cualquier órgano. Pues si le ocurre inflamar la médula espinal, y esto no se trata rápido a tiempo, ¿y qué termina una mielitis transversa? Hemos dicho que se daña la función de los órganos. ¿Para qué sirve esto para hacer para tejido. Cuando el paciente pierde la movilidad, silla de ruedas, y peor aún, ¿no? Se agarra raíces que tienen que ver con la continencia, puede hablarse de incontinencia binaria, incontinencia fecal, a cosas sumamente graves. Esta imagen para que se pueda dar también mielitis óptica. Habíamos dicho que los inmunocomplejos se pueden depositar en los vasos sanguíneos, ¿no? ¿El nervio óptico tiene vasos sanguíneos? Claro que tiene, pues cruzado, ¿no? Acuérdense, los vasos sanguíneos que irrigan a los nervios se llaman vasovasores, ¿no? Ahí se pueden encontrar los inmunocomplejos sin dejar sin irrigación el pobre nervio óptico, sin consecuencias en esta de tiempo, en el sol. Y eso puede terminar en qué? Entonces, puede tocar realmente cosas muy serias, pero no son muy frecuentes. ¿Qué es lo más rectativo? Fíjense, quizás si uno ve una mielitis, tú tienes un paciente ya, tiene una mielitis transversa, no sabemos cuál es la causa, ¿no? Puede haber varias causas de mielitis transversa, no solamente ese lupus, ¿sí? Entonces, quizá, si ves una mielitis transversa, una neuritis óptica, antes del lupus, quizá vas a pensar en enfermedades más frecuentes. Y digo, vas a pensar, porque el que se va a cruzar la mielitis transversa es el neurólogo. Y se va a cruzar la mielitis óptica es el oftalmólogo. Para eso no me voy a cruzar yo, ¿sí? Ya. Entonces,
probablemente se va a pensar en otras causas antes que el lupus, en causas más frecuentes, ¿no? El lupus. Quizá de lo neurológico, lo que sí te tendría que hacer es encender las alarmas para pensar realmente en un lupus, en una mujer joven, en edad reproductiva, con el relato que hemos hablado, son estas dos. Convulsiones, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es la causa más frecuente de convulsiones en una persona joven? Si el paciente llega a la eso ya les vamos a ver próximo, ¿no? Por si acaso, en emergencia va a llegar un paciente joven convulsionado. Hoy sí, soy neurólogo, pero estaba a mí me enseñaron en esta misma universidad, yo sabía que la causa más frecuente de una persona joven es cisticerco. Esa es la sospecha. Entonces, ¿qué le tomamos? Una tomografía o una resonancia. Si va a cisticerco, la causa es negocio. ¿Sí? Si tomas un tomografía o resonancia y no es cisticerco, ¿sí? Eso entonces puede ser sistémico y por supuesto que entre otras cosas. ¿Sí? Pero estas cosas, convulsiones y psicosis, no solamente lo puede provocar el lupus, sino que son criterios de actividad, o sea, que la enfermedad está recontractiva. ¿Sí? Ustedes van a los scores para asignarle actividad a esa enfermedad. Si ustedes ponen que el paciente tiene convulsiones y psicosis por el lupus, de frente se va a actividad severa. Este es un tratamiento agresivo, si no se pone en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Por si acaso, el lupus es una enfermedad que puede cobrarse la vida del paciente. No debería, porque hay tratamiento. Cada vez estamos bajando, se entiende, en frecuencia, ¿no? Más frecuente, ¿no? Es una paseada por todo el cuerpo. Cardiopulmonares. Lo más frecuente que ocasiona el lupus es pleuritis, solo pleuritis. Doctor, ¿cómo yo sé clínicamente que un paciente tiene pleuritis? Hazle a respirar, porque tome aire a la inspiración y tiene dolor en punta de costal. ¿No? Ya si el paciente es más piña, además de la pleuritis, hace derrame pleural, con todo lo que ello significa, ¿no? Puede tener dificultad respiratoria, el músculo vesicular no pasa, ¿sí? Entonces ese es el asunto. Esto como curiosidad, ¿no? Esta figura de acá del lupus muy raramente puede dar esto que se llama el famoso síndrome de pulmón encogido. ¿Por qué encogido? Porque miren, el pulmón derecho está chiquitito y el izquierdo está normal, ¿no? ¿Qué ha pasado? Todo se cogió el pulmón. Como sugiere el nombre, no, se ha paralizado el diafragma. Eso ha provocado que, digamos, el pulmón se colapse. ¿No? O sea, se paraliza el diafragma, se eleva la cúpula, y por eso que va a ser el pulmón más pequeño. ¿No? Pero bueno, como curiosidad no tiene mayor repercusión clínica. ¿Sí? Afectación cardíaca, frecuencia del corazón. En pocos casos, ¿no? Pericarditis hasta el 30%, o sea, uno de cada 3 pacientes. ¿Sí? El lupus puede afectar cualquiera de las 3 capas del corazón, pericardio, miocardio y endocardio. Y respecto a eso nos viene el pericardio lo más frecuente, acuérdense de eso, no te les preguntas en el examen. Y endocarditis sí es interesante porque es diagnóstico diferencial, endocarditis de lupus, a la famosa endocarditis bacteriana. ¿Cuál es la diferencia? Que las vegetaciones, esto que ven en las válvulas cardíacas del lupus, como el lupus no tiene nada que ver con la infección, ¿no? Estas vegetaciones son asépticas, o sea, no hay microbios acá, generando la inflamación. En cambio, una endocarditis bacteriana, hay un montón de bacterias, ¿no? Bien, esto sí es algo en lo que realmente tenemos que detenernos, porque es fundamental, ¿sí? Es decir, como decía la primera diapo, como dice esta, afectación del 30 al 50% de los pacientes, o sea, es recontra común, ¿sí? No al debut necesariamente, pero en algún momento de la enfermedad sí, 30 a 50% de los pacientes. Y esto sí es algo serio, fíjense si no lo que dice acá, condiciona el pronóstico del paciente, ¿sí? Si bien es cierto, hemos visto puede el lupus provocar muchas cosas muy complicadas, pero algo que se afecta de manera frecuente y de manera grave es el glutamiento. ¿Qué hace el glutamiento? Los inmunocomplejos se depositan en el glomérulo. Inflaman el glomérulo, los porocitos, los capilares, todo eso. Entonces, ¿cómo se expresa clínicamente una nefritis lúpica? El paciente no puede decir, doctor, tengo nefritis. El paciente viene con síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, ¿no? O sea, viene con proteinuria, hematuria, insuficiencia renal, varias manifestaciones. Entonces, tiene que pasar el síndrome nefrítico y nefrótico, ¿sí?
y da estadios, ¿no? Fíjense, ahí se describen 6 estadios de nefritis lúpica, estadios tan sencillos como este mensaje al mínimo, donde el paciente puede estar asintomático, no haber una afectación importante, hasta un estadio 6, que es esclerosante avanzado, donde, en palabras criollas, hay un riñón y el paciente debe ir a terapia de reemplazo renal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé, doctor, qué tipo de nefritis tiene el paciente? Tómale pues biopsia, ahí te va a salir si es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero antes de la biopsia yo puedo ir más o menos orientándome a qué podría ser, sí, antes de que salga la biopsia. Para eso está esta correlación. La tipo 1 y tipo 2, decíamos, ¿no? La tipo 1 generalmente va a ir, el paciente está tranquilo, función renal normal, de repente un poquitito de proteinura, micronatura. Pero la idea es agarrar un local al paciente, ¿sí? Cuando no está muy afectado, en estadio 1 y 2. Si lo agarras en un 6, ya no tiene grasa, ya no vas a poder hacer nada por el paciente, ¿sí? Y entonces así van avanzando las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, apenas un 3, ya hasta el 20% de los pacientes pueden tener síndrome nefrótico. Los estadios 3 y 4 son los más serios porque ya pueden dar insuficiencia renal, también pueden dar síndrome nefrótico, ¿sí? Y el estadio 6 que habíamos dicho que, estaba pasando el 5 también con mucha frecuencia da síndrome nefrótico, pero no suele dar insuficiencia renal, ¿sí? O sea, ahí tienen algunos datos clínicos, laboratoriales que los pueden orientar a qué tipo finalmente es, pero digamos, en estricto, el estadio estadificado es con biopsia de renal. Doctor, entonces tengo que biopsiar a todos los pacientes con lupus. No. El criterio es proteinuria por encima de 500 miligramos por 4. ¿Sí? Eso les preguntaba a sus compañeros en la mañana. ¿Cuánto es el valor normal de proteinuria? Nada, acá, hasta 150 miligramos. ¿Sí? Si un paciente tiene con lupus, tiene 230, 250, 310, 380, ¿lo voy a biopsiar? No. Pero si ya me viene con 1 gramo de proteína sacarina, quiere decir que tengo que varias cosas. Por si acaso, los estadios de la nefritis lúpica no están ordenados necesariamente en orden de severidad. El cristiano, el tipo 5 no es peor que el tipo 4, por si acaso. ¿Sí? No están ordenados necesariamente. El 6 sí, pues, el 6 sí es el peor, pero por ejemplo el 5, que es la membranosa, no es peor que el 4. Y aparte no son excluyentes. El paciente puede tener tipo 4, hallazgos histológicos de tipo 4, mezclados por ejemplo con tipo 5. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les podría preguntar acá? Diferencias entre el 3 y el 4 es la cantidad de afectación del glomérulo. Menos del 50% del glomérulo, tipo 3. Más del 50%, tipo 4. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar si yo no trato un 3? Se va a ir a tipo 4. ¿Ven? Estos son los criterios que comentábamos. Por lo menos los grupos que tratan conmigo siempre les vamos a hacer el ejercicio de que a algún paciente le apliquemos los criterios de clasificación. Pero digamos, el cambio más marcado respecto a los del 2012 es el famoso criterio de intradelano. Antes clásica, no clásicamente, hasta el día de hoy se sigue la literatura, ustedes leen los libros, un libro acerca de reumatología, acerca de lupus, les van a decir que el ano es positivo en 98-99% de los casos. Te deja un pequeño margen para que diagnostiques lupus y ano positivo, ¿no? Pero acá los de 2019 ya se pusieron estrictos. Si quieres meter un paciente en investigación, tiene que tener el ano positivo. No hay manera que metas un paciente con lupus ano negativo o un para los criterios de 2019. ¿Sí? Y bueno, ya acá están todos los ítems, que no tienen por qué preocuparse demasiado, porque es lo que hemos estado conversando. Es lo que hemos estado conversando. De proteínas, no proteínas, infusiones, sino que acá lo han agregado una tabla, le han asignado un cuadro, le han asignado un contacto, para que si tú sacas un score máximo mayor o igual a 10, ya tengas tu paciente clasificado como lupus. ¿Sí? Vale la pena aprender, si te puedo preguntar en el examen cuántos puntos te dan la psicosis, no, pues en ningún sentido, ¿sí? Pero sí es importante que consideren algunas cosas. Por ejemplo, si un paciente, por ejemplo, tiene leucopenia y trombocitopenia, no vas a decir 4 más 3, 7, no puedes. Solamente se pone el criterio de más valor en cada ítem. O sea, si un paciente tiene leucopenia y trombocitopenia, solo le pondré 4, lo más grave, trombocitopenia.
igual, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre acá, un paciente que tenga compromiso renal, como la que veíamos en la mañana, ¿no? Tiene proteinuria más de 500 miligramos en 24 horas, ¿ya? Pero ya también ya le salió su biopsia con un estadio 4. No le vas a poner 10 más 4, 14, ¿no? Le pondrás 10, ¿sí? Entonces fíjense el valor de una biopsia. Si yo tengo un paciente con un ANA positivo y una biopsia estadio 4, es de costo, sin que tenga esto ni esto, ¿se dan cuenta? Y solamente clínicamente, ¿ah? Esta otra parte del cuadro, los dominios inmunológicos, ya son obviamente exámenes de vida diagnóstico, ¿no? Complementos, anti-DNAs, anti-SMIT, vamos a verlo en un momento que está dando la hora, ¿no? El gastrointestinal no es muy frecuente, también puede dar cosas sencillas, náuseas, pérdida de apetito, pero sí hasta cosas muy graves como las que les pongo en imagen. ¿Qué pasa si los inmunocomplejos se depositan en los vasos mesentéricos? No va a ser buena idea porque va a haber isquemia mesentérica, ¿no? El paciente puede tener una hemorragia intestinal. Un poco frecuente, pero sí. Acá les paro aclarando, el doctor, ¿qué es hija en su diagnóstico? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Sí, este asunto podría ser. A ver, el mensaje general, muchachos, es los diagnósticos en reumatología, y me imagino yo, en la mayoría de las especialidades de medicina, por si acaso son diagnósticos clínicos, ¿sí? Si ustedes van a pretender que el anticuerpo les dé el diagnóstico, está mal. El diagnóstico tiene que partir de la clínica, de los síntomas clínicos. No podemos hablar una hora de malaria, ¿sí? El anticuerpo es una ayuda, pero no te da el diagnóstico, porque resulta que los anticuerpos están combinados, ¿sí? Por ejemplo, el ANA, ¿está positivo en lupus? Sí. ¿Pero también está positivo en Sjögren? Sí. ¿En esclerosis sistémica? También, ¿sí? ¿En artritis reumatoide? Usualmente no está positivo, pero puede ser positivo, sí. Tú vas a basar tu diagnóstico en el anticuerpo, ya fuiste. Sí es cierto que hay anticuerpos que te pueden ayudar un poco más, son más específicos de la enfermedad. Entonces, el ANA, ya hemos dicho, ni qué decirlo, es el que te lo entradas. Tú sospechas clínicamente que vas a tener lupus, lo primero que hay que pedir es un ANA. ¿Es muy caro de todo un año? No, cuesta 40, 50 horas. ¿Sí? Un examen de sangre. No muy caro. Si te viene positivo, ¿qué es lo que corresponde que pidas? Mucho, tengo que recordar toda esta cosa, anti-DNA, anti-SPID, anti-stona, pues no va a caer la mano escribir tanto en la receta. No. Todos estos señores se incluyen en un solo examen que se llama perfil ENA. Perfil ANA o ENA. El ANA es el examen de entrada. Todos estos señores entran a un mismo examen que se llama ENA, antígenos nucleares extraíbles. Ahí están todos los señores. Ahí sí ya te puedes pedir el doctor, pues ya no cuesta 40, 50, mucho más costos. Lo hacemos acá, por si acaso. Eso no se puede. Bueno, en general, eso es lo que dice acá, ¿no? El ANA es sensible, es como un método de screening, detecta casos positivos, pero no es específico porque el ANA también podría estar presente en otras patologías reumáticas y no reumáticas. Pero ¿cuáles son los más específicos? Anti-DNA, anti-SMIT. Doctor, ¿qué hago perdiendo tiempo con el ANA? De frente pido anti-DNA, anti-SMIT. No puedes, pero el problema es que son poco sensibles, son bastante específicos, o sea, si te salen positivos, lo más seguro es que son lupus, pero muchos pacientes que tienen lupus no lo tienen positivo, poco sensible, ¿no? El ANA es más sensible. Algunas otras cosas, ¿no?, que veían en los otros dominios, los dominios inmunológicos, aparte de ANA, anti-DNA, anti-SMIT, puedo pedir anticuerpos antifosfolípicos, eso lo vamos a hablar en la clase de SAP, puedo pedir complementos, ¿sí? Pero obviamente ya son, pues, te pueden servir para contar criterios, pero ya no son tan específicos de la enfermedad, ¿no? Muchas cosas pueden mojar el complemento, no solo lupus, ¿sí? Solo una diapositiva para hablar de lupus inducido por fármacos, ¿sí? Es posible que un paciente que tome estos medicamentos antihipertensivos, algunos medicamentos antituberculosos, pueda tener manifestaciones que semejen clínicamente a un lupus, ¿sí? Pero realmente no tiene nada que ver con la enfermedad. Acá la solución es simplemente retirar los medicamentos y se acabó el lupus, ¿sí? Eso se llama lupus inducido por drogas. Quizá valga la pena recordar que algún anticuerpo que te ayude a sustentar tu diagnóstico de lupus inducido por drogas es el anticuerpo antihistónico, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Esto es un tremendo problema también, ¿sí?
¿La mujer con lupus se puede embarazar? Sí. Tiene exactamente la misma probabilidad de embarazarse que cualquier persona normal, ¿no? Cualquier persona sana. El problema es que si la enfermedad no está bien controlada, tiene bastante riesgo de complicación. O sea, de hecho, un embarazo con un lupus activo es alto riesgo obstétrico. Activo, por si acaso, para los que sean ginecólogos, ¿sí? Pues un ginecólogo, una paciente con lupus, pero el lupus está recontra inactivo, está molestando mucho a la paciente, no va a pasar nada con el seguro, ¿sí? Pero frente a un embarazo con lupus activo, eso sí es bastante problemático. ¿Por qué? Porque fíjense, varios de los medicamentos que utilizamos para el lupus están contraindicados en el embarazo. Metotrexatas, aspirinas, clofamida, nicotinamida, ninguno de ellos se puede utilizar en el embarazo. Ah, doctor, entonces no hay nada para tratar el lupus en el embarazo, no. Puedes utilizar hidroxicloroquina, puedes utilizar corticoides también, no están contraindicados. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el asunto es que si una mujer con lupus embarazada, ¿no? Y el lupus está activo, hay mayor riesgo obstétrico, o sea, para la mamá, más preeclampsia, por ejemplo, y para el bebé también, más riesgo de parto preterno, bajo presión de SEA y menos. Esto también es una cosa interesante. Fíjense, este es un caso, ¿no? Las figuras de un niño con lupus neonatal. Ustedes saben que finalmente el lupus se produce por anticuerpos, inmunocomplejos. Porque para mala suerte, esos inmunocomplejos pueden atravesar la barrera placentaria. O sea que si tengo una gestante con lupus, no solamente lupus activo, no solamente lupus activo, sino que además tiene circulando en su sangre anticuerpos, anti-RO, anti-LAG. Esos anticuerpos son capaces de pasar la barrera placentaria, pueden hacerle esto al recién nacido. Se llama lupus neonatal. Fíjense, cutáneamente llama mucho la atención, ¿no? Estas son lesiones parecidas a lo que les decía, el lupus cutáneo subagudo, ¿no? Las lesiones numulares, ¿no? Parecidas a una infección por hongos, ¿no? Estas lesiones con borde eritematoso, pero claras hacia el centro, ¿no? Y bueno, su estética, esto digamos, llama mucho la vista, pero no termina siendo realmente algo grave. El compromiso cutáneo del lupus neonatal no es grave. Lo que sí pudiera ser grave es el compromiso cardíaco, puede llegar a dar bloqueos cardíacos, cosa muy seria. Pues la buena noticia, acuérdense que los anticuerpos que nos pasa nuestra mamita por la barrera placentaria no son eternos, solamente se quedan 6 meses. O sea que si el lupus neonatal no fue grave, no un bloqueo cardíaco importante, en 6 meses se acabó el lupus. ¿Sí? De la mamá seguirá, ¿no? Ya estamos terminando. Entonces, pronóstico, ¿cómo es el lupus? Por fin. Pues es una enfermedad ciertamente, chicos, sumamente muy heterogénea, ¿sí? Si bien es cierto, hemos visto que pacientes que pueden dar con convulsiones, mielitis transversa, mielitis óptica, hay pacientes con lupus que simplemente pueden tener compromiso cutáneo y articular, ¿sí? En la causa de enfermedad simplemente de repente con hidroxicloroquina, antiinflamatorios, y no hacer ninguna de estas complicaciones, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender el pronóstico? De qué órganos agarra el lupus, ¿no? Y uno de ellos, que hemos dicho que marca el pronóstico, es el renal. Un lupus renal definitivamente ya, en comparación a un lupus no renal, obviamente ya peor el pronóstico. Eso es importante, ¿no? A corto plazo, el paciente con lupus tiene más riesgo de infecciones, tiene una enfermedad autoinmune, el sistema inmune no funciona bien, tiene más chances de infecciones. Pero a largo plazo, si un paciente tiene muchos años ya de lupus, el problema va a ser el riesgo cardiovascular. ¿Qué tiene que ver el lupus con el tema cardiovascular? Acuérdate que es una enfermedad inflamatoria crónica, el paciente está crónicamente inflamado. Si los vasos sanguíneos están crónicamente inflamados, se empiezan a llenar de grasa, esclerosis, infarto, todos estos bloqueos, ¿sí? Bueno, esto como para preocuparnos un poco, ¿sí? Este es el tratamiento de lupus y no se puede hablar de una enfermedad resumida de un tratamiento porque el tratamiento depende de qué órgano está afectando, ¿sí? Si no quiere ser doctor, ¿cómo trato específicamente la mielitis óptica? La mielitis es cuál? La mielitis tipo 4, ahí tienen para distraerse con la guía, ¿sí? Pero algunos, y les remarco ahí por si acaso que la guía
Esa es la guía ULAR, ¿no? Pero lo que más evidencia tiene es la Liga Europea de Lucha contra las Enfermedades Reumáticas. Esa es la, digamos, la entidad europea. En América está el ACR, perdón, el Colegio Americano de Reumatología, y acá en Sudamérica tenemos el PANLAR, ¿no? La Liga Panamericana de Lucha contra las Enfermedades Reumáticas. Bueno, todos tienen su guía, pero una de las que más evidencias tiene es ULAR, ¿no? Es una guía seria, es una guía europea, está libre por si acaso, ¿no? El paper, pero tratando de hacer lo imposible de resumir el tratamiento de una enfermedad tan grande en una sola clase, daríamos simplemente algunas ideas. ¿Sí? Igual eso tampoco, ¿no? Ustedes quizá lo que más se les pide a ustedes es que no, primero que no se les escapa un diagnóstico de un paciente con matriz o con sospecha de lupus, referimos a nadie les va a pedir que sepan la dosis después de la campaña larga para superar el cañón. No tiene nada que ver, entonces no van a para su examen vuelvo a repetir es otra cosa. En los otros temas, a mí se me ocurriría preguntar la cabeza ¿sí? Pero los otros temas no los vamos a ver. ¿Sí? Pero les decía, ¿qué podríamos decir? El medicamento que prácticamente no le puede faltar a ningún paciente con lupus, o sea hombre, mujer, lo que sea, es hidroxicloroquina. ¿Okay? No le puede faltar. ¿Por qué, doctor? Hidroxicloroquina es un medicamento que está catalogado como un inmunoregulador. Todo eso que hemos dicho que hace mal el sistema inmune, y creo que se lo regula. Cuando tienes una enfermedad, por si acaso, ¿ya? No se les va a ocurrir decir, creo que mi sistema inmune no funciona muy bien, quisiera tomar hidroxicloroquina a ver si funciona mejor. En presencia del enfermo, ¿sí? Hidroxicloroquina, dosis de 5 a 7.5 miligramos por kilo de peso. Y les decía, ¿no? A excepción que el paciente tenga contraindicación, porque puede tener algunos efectos adversos, como por ejemplo infecciones oculares, ¿no? Neuropatía. Pero si el paciente no hace efecto adverso, realmente es un medicamento que no debería dejar, ¿no? Acá lo dice el cuadro. El paciente puede tener un lupus leve, moderado, severo, lo que sea, pero en todo siempre va hidroxicloro. Salvo contraindicación muy seria, la contraindicación, porque en realidad es un medicamento debería ser inevitable para el paciente con lupus, es el tratamiento que no debería. Doctor, pero mi lupus está bien, no tengo ya, me siento mucho mejor, no tengo problemas, todo eso. No dejes de tomar la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina evita el flare, o sea, evita que se active la enfermedad. ¿Sí? Es un experimento que no le puede fallar. Esta parte es fundamental, no solo para la patología, para cualquier enfermedad. Ejercicio, dejar de fumar, pesos celulares, es para todos, ¿no? Es importante. Luego, ¿qué más? ¿Qué significa esto? Glucocorticoides, ¿no? Si el paciente tiene artritis, ¿no? Le puedo dar glucocorticoides a dosis bajas, antiinflamatorios. Hasta un paciente de repente con lupus que hace una hemorragia alular difusa le tengo que dar un pulso de diclofenac, es una dosis brutal de glucocorticoides. Dependerá de qué manifestación tiene el paciente, ¿no? Pues si es glucocorticoides por vía oral, intramuscular, generalmente cuando son leves, pero si ya son moderados severos, tiene que dar un INTB. Ahora, el tema es que el glucocorticoide es excelente para controlar el lupus, ha revolucionado el tratamiento del lupus y en general de muchas enfermedades reumáticas. Pero el corticoide no es un tratamiento que yo lo pueda mantener a largo plazo, porque me va a dar un montón de efectos adversos. ¿Da tiempo para revisar los efectos adversos de los corticoides? ¿Qué hora es? 3:49. 3:49. ¿Qué efectos adversos tiene el glucocorticoide? Bien. ¿Qué más? ¿Hipertensión nomás? Por eso vamos a dar tanto drama. Hipertensión, taquicardia, sale gramos en la cara, crece el glucógeno. Para un hombre de repente bien, pues, pero para una dama no puede causar mucha grasa. Eso es más eso, ¿no? Provoca retención hídrica, o sea, provoca edemas. Acuérdense del Cushing, ¿no? El Cushing es por exceso de corticoides, o sea, provoca corticoides. Presión de estrés abdominal, fase de una hiena, hígado de búfalo, un montón, te puede llevar la glucosa, te predispone a infecciones, ¿sí? Entonces, ya, doctora, me ha asustado, no puedo usar corticoides mucho tiempo. Entonces, todos estos señores de acá abajo se llaman, en general, medicamentos ahorradores de corticoides. Allá, no quiero usar mucho tiempo el corticoide, perfecto, pero tiene que utilizar, pues tiene que haber otra cosa que no sea el corticoide que controle al sistema inmune, ¿no? Y entonces acá aparecen pues, figuras como metotrexato, ensatoprina, pediluma, inhibidores de la calcidaurina, ¿no? Tacrolimus, micofenolato mefenidilo, ciclofosfamida, rituximab. Por supuesto, dependiendo de la edad del paciente.
Doctor, pero ¿cómo es lo que mandabas en el paciente? Ahí está el score, ¿sí? El score es leve, ¿no? Tiene complicaciones en internet, ahí le está con el enlace, de acuerdo a lo que presenta su paciente. La actividad puede ser si tiene leve, moderado y severo, y por lo tanto, orientar su tratamiento. Si no, fíjense lo que les decía acá. Les decía que si hay cerebritis, que habíamos dicho, ¿no? Si el lupus está inflamando el sistema nervioso central, convulsiones, psicosis, ya hay un uso particular. Les llega de frente, te lleva a vos. Igual, hemos hecho la trombocitopenia, no suele ser grave, es una trombocitopenia de menos de 20.000 por lupus, porque es actividad seria. ¿Sí? Quedan 10 minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Volver a explicar lo de los criterios diagnósticos y los criterios. Como les decía a ustedes, no sé si en otros cursos, pero por lo menos en terminología, la parte de